RNA polimerasa. ¿Listo? Al igual que en la replicación, hablábamos de la DNA polimerasa. De la DNA polimerasa hemos visto varias características, ¿no? DNA pol, aplicaciones, en el resumen, ¿no? Está características enzimáticas y demás. Aquí será la RNA polimerasa. Entonces aquí está un poco el concepto de transcripción, ¿no? Es el primer paso de la síntesis proteica. El primer paso es la transcripción, ¿no? ¿Qué más? Se transcribe generalmente en un RNA mensajero, ¿okay? Que es el que se traduce a una proteína. Sobre RNAs hemos visto varios RNAs hasta ahora. Si recuerdan un poquito, varios RNAs. Entonces el único que da lugar a proteína es el mensajero. ¿Y qué hemos dicho hace rato? Que las proteínas son las más importantes, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos nosotros, vender proteínas o inhibir proteínas. Si una bacteria es resistente, queremos bloquear la expresión, reprimir la expresión de un gen para que esa proteína ya no se produzca en la célula de la bacteria y de esa manera dar una aplicación. Entonces nos interesará estudiar la transcripción, sobre todo de RNAs mensajeros. Hemos visto el resto de RNAs, pero nosotros nos vamos a enfocar en el mensajero, porque es el único que da lugar a una proteína. ¿Listo? Bien, pasemos. Características de la transcripción. Si se fijan en este esquema, en la replicación el primer paso era, ¿no?, separar la sobre la doble cadena. Aquí es lo mismo. Se va a separar la doble cadena. Tiene que haber una desnaturalización, los puentes de hidrógeno se rompen y se forma igual, una especie de burbuja de transcripción, será ahora ya no va a ser de replicación. ¿No? ¿Listo? Por un lado, a partir de esta burbuja se sintetiza el nuevo RNA. El RNA es una cadena. A diferencia de la replicación, en la replicación se copiaban, ¿no?, las dos cadenas. En cambio aquí solo se produce una cadena. ¿Cierto? Es lo que ven en una cadena de RNA. Ahora, en esta parte van a encontrar algo aquí. El DNA es una cadena que es antisentido y una cadena con sentido. De ahí viene ese nombre. Eso les explico ahora porque cuando estudien van a encontrar en los diagramas esto: antisense y sense, ¿no? Sense es cadena con sentido, antisense cadena sin sentido. ¿Listo? La que no tiene sentido. ¿Qué significa el término sentido en este caso? Es la cadena que tiene información y la cadena que no tiene información. A eso nos referimos cuando decimos con sentido y sin sentido. ¿Listo? Entonces recordemos nuevamente, en la replicación abro las dos cadenas y copio ambas. Por eso es bidireccional y demás. En cambio en la transcripción abro las dos cadenas y solo copio una. Solo copio un pedacito, no copio todo el genoma, no solo un pedazo. Recuerden el ejemplo de la biblioteca, no solo una parte, nada más. ¿Okay? La pregunta es aquí: ¿de cuál de las dos cadenas copiaré? ¿De la que tiene sentido o de la que no tiene sentido? La que tiene sentido. Lo más lógico será de la que tiene sentido. Pero nos estamos olvidando de que las dos cadenas de DNA son complementarias, ¿cierto? Entonces, yo que estoy buscando, la célula que busca, quiero buscar producir un RNA que tenga sentido, un RNA con información, porque a partir del RNA que se produce una proteína, entonces ese RNA tiene que tener información, no puede ser un RNA sin información. A lo que voy, el RNA tiene que ser con sentido, no puede ser un RNA sin sentido. De un RNA sin sentido no voy a producir una proteína. ¿Se entiende la lógica? Por tanto, ¿cuál será mi hebra complementaria? Sin sentido. Es un poco, son características. Esto que estamos ahorita tratando de entender nos va a servir para aplicar. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, de ir un poquito más allá. ¿Listo? Entonces, si se fijan aquí, esta es la cadena sin sentido y esa es la que decimos sin sentido y esa es la que forma el molde, ¿no?, para hacer un RNA con sentido. Son complementarios, ¿no? Este RNA luego después va a dar lugar a una proteína como característica. ¿Qué otra cosa sabemos? Un poco estamos estudiando la transcripción. Genes, eucariotas, procariotas. Es un tema ya pasado. Tienen un recordatorio, ¿no? En eucariotas tenemos secuencia reguladora, que ahora le vamos a decir promotor, y el gen. Hemos dicho que en los eucariotas cada gen
tiene su secuencia reguladora. Cada gen tiene su promotor. Por tanto, voy a obtener un RNA mensajero monocistrónico que da lugar solo a una proteína o un péptido, un polipéptido. En cambio, en bacterias, la mayoría de los genes están organizados por operones. Ya sabemos que es un operón. Varios genes están regulados por un promotor. Por tanto, en la transcripción voy a obtener un RNA policistrónico. Y es policistrónico porque cuando se traduce este RNA, da lugar a varias proteínas, más de 2 proteínas. Entonces, es un poco la diferencia a nivel estructural, un poco para ir adentrándonos en el tema. ¿Qué otras cosas hay que entender para ver un poco la parte molecular? Ahora mismo, si les digo cuáles son las partes de un gen, ¿no? Me van a decir región reguladora, región estructural o región codificante, ¿no? La región reguladora la vamos a llamar como promotor. Y a eso le vamos a añadir 2 detalles más. En la mayoría de los promotores bacterianos vamos a encontrar estas 2 secuencias, una secuencia -10 y una secuencia -35. Esta secuencia -10 es la que se llama caja Tata, eso es lo que han debido llevar en algún momento, es bastante conocida la caja, es de la -10. Esto es Tata porque tiene TA, adenina, timina. Para entender estas posiciones, ¿qué es lo que sabemos? En esta parte hay un límite, ¿no?, entre el promotor y la secuencia codificante. ¿Cierto? El límite está azul, verde. A partir de aquí es la secuencia codificante, es por eso que se lo numera +1, +2, +3, +4, +5. La primera base, la segunda, la tercera y así. En cambio, todo lo que es región reguladora, que está a este lado, que serán los promotores y otras secuencias, se las numera con números negativos, -1, -2, -3. Entonces, la posición -10, ¿qué significa? 10 bases, ¿no? Hacia este lado. ¿Cómo llamamos hacia este lado? Uno puede decir hacia este lado, hacia este otro lado, ¿no? Es como cuando nos dan direcciones, ¿no? ¿Dónde queda derecho? Vas recto, después giras y son bien precisos, ¿no? Y nos perdemos. Entonces, ¿cómo se llama? Allá arriba están las flechas. Región. Entonces, en español le decimos camino arriba. Y esto será camino abajo. ¿Cuál es el punto de quiebre? Este punto. La línea divisoria entre la secuencia codificante del gen y la secuencia reguladora. Ahí, punto. Todo lo que está de este lado es camino abajo. Todo esto de este lado es camino arriba. ¿Listo? Entonces, esto lo podríamos dibujar como una pendiente, ¿no? Para que un poco se entienda así, ¿no? ¿Listo? Entonces el punto 0, allá será camino arriba, aquí será camino abajo. ¿Ok? Recuerden eso, camino arriba, camino abajo. ¿Listo? Entonces las secuencias reguladoras de un gen, ¿dónde se encuentran? Camino arriba. ¿Ah? Ahí están las secuencias, ahí está el promotor, camino arriba. Y la secuencia Tata, ¿en qué posición está? 10 bases. Aquí, la posición -10. ¿Listo? 10 bases, camino, 10 bases, camino arriba. Hay otra secuencia reguladora conocida, -35. Eso está 35 bases, camino arriba. ¿Listo? Un poco para ubicarnos. Este es el partido, ¿no? Se irá el bicho, Otra cosa que hay que recordar: región reguladora, región codificante. ¿Cuál es la única que se transcribe? La codificante. Esto es lo que va a dar lugar a un RNA mensajero. Este es el RNA mensajero. Del RNA mensajero, solo esta parte de aquí es la que codifica a la proteína. Esto quiere decir que hay 2 regiones, ¿no?, que no se traducen, por eso son regiones UTRs, ¿no?, de untranslated, ¿no?, no traducidas. Untranslated regions, ¿no?, regiones no traducidas. Una está en la posición 5' y la otra está en 3'. Eso les digo eso porque nuestro producto es esto, ¿no? Tenemos que conocerlo.
Región no traducida, región no traducida. 5' en 3'. A partir de aquí es donde el ribosoma, a partir de aquí van a sintetizar la proteína. Llegan hasta aquí y se termina la traducción. Esta región no se traduce. ¿Okay? Son los extremos. Listo, un poquito. Está ahí de hecho esquematizado, ¿no? Fin de la transcripción, inicio de la transcripción y todo. Listo, pasamos. Entonces, nuestra principal enzima es la RNA polimerasa. Hasta aquí la RNA polimerasa. Se une al DNA, se forma nuestro bucle, se separa la doble cadena y se empieza a sintetizar RNA mensajero. ¿Okay? La hebra molde va a ser la hebra que no tiene sentido, pero va a dar lugar a una cadena complementaria de RNA con sentido. La síntesis va a ser en la misma dirección, 5', 3', que la replicación, dirección de síntesis. ¿Listo? Hay dos videos, ¿listo? Lo que estaba cargando alguna vez, vamos a... Son videos cortitos, un poco para verlo. Vamos a ver este, no sé, no me acuerdo bien. Voy a adelantar un poco la señal, ¿no? Ya están gritando ahí. Cerraremos la puerta un ratito, ¿listo? Nos vamos a distraer. Yo también quisiera estar ahorita con mis cervezas ahí. No piensen que no. Si quieren, no la puerta de las puertas. Ahí está la RNA polimerasa. Es la enzima clave, es el DNA. Esta es la región genética codificante. Aquí está la región computadora. Ya sabemos, ¿no? Se va a abrir el DNA. Se tienen que separar las dos hebras. ¿Listo? Voy a adelantar un poco. ¿Ven? Se separa, se forma la burbuja de transcripción. Y a partir de ahí se sintetiza un RNA. A nivel molecular solo es eso lo que hay que revisar. El DNA molde va a ser una hebra sin sentido. Y a partir de ahí se codifica un RNA con sentido. Si estuviéramos en práctica, el laboratorio me hubiera entrado con mi celular. Y ya está, ¿ven? Se va sintetizando el RNA. La dirección de síntesis es la misma, 5', 3'. ¿Ok? Y todo es por complementariedad, salvo que en lugar de timina tengo uracilo, ¿no? Timina, uracilo. ¿Listo? Si en la replicación los sustratos eran desoxinucleótidos trifosfato, DNTPs, en la transcripción, ¿cuáles serán los sustratos? Ya no es desoxinucleótidos trifosfato, solo son nucleótidos trifosfato. ¿Qué les pueden decir también? Ribonucleótidos trifosfato. Eso quiere decir que el azúcar tiene los dos OH, ¿no? En la posición 2 y 3. Esa es la diferencia del sustrato. La RNA polimerasa entonces utiliza eso como sustrato. ¿Okay? Voy a parar esto, más o menos, un poco la idea. Vamos a ver en este otro caso cómo va. Es lo mismo a nivel molecular, tampoco hay mucha explicación. No voy a hacer mucho énfasis en eso. Pasemos un poquito para ir entrando al tema, al punto. Vamos a ver cómo llega. En todos los procesos a partir de aquí, tanto en la transcripción como en la traducción, vamos a tener 3 etapas: inicio, elongación o síntesis, terminación. No se confundan esas etapas con la PCR. ¿Listo? La PCR es desnaturalización, alineamiento, ¿no? Y así. A veces suelen confundir. 3 etapas en la transcripción: inicio, elongación, terminación. Avancemos. Comparaciones a nivel molecular. Eso ya sabemos, lo de la izquierda, ¿no? La pregunta: semiconservativo, no iniciadora, focal, bla, 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 bla. ¿Cómo es en la transcripción? ¿Qué diferencias hay? Por un lado, la transcripción es selectiva. Eso significa que no se transcribe todo el genoma. Nuevamente, no voy a ir a la biblioteca y me voy a sacar la copia de todo el libro. Solo me voy a sacar una fotocopia de los capítulos específicos, de los que a la célula le interesan, de genes específicos. Por eso es selectivo. Solo algunos genes se transcriben, no todos al mismo tiempo.
sobre esto, ¿cuántos genes teníamos en el genoma humano? ¿Recuerdan el número aproximado? Esa era la totalidad del genoma. Del total del genoma humano, ¿cuántos genes había? ¿Recuerdan el número de genes? 20.000, 30.000 genes. ¿Listo? De esos 20.000, 30.000 genes, solo 1.000 se están transcribiendo en una célula. ¿Listo? No se transcriben todos los genes. ¿Ok? Solo una parte muy pequeña. ¿Ok? Monocatenario, solo una cadena, ¿no? La transcripción es la que se sirve como molde. ¿Qué cadena era la que no tenía sentido? Sin sentido, antisense. Monocatenario. Complementario sigue siendo complementario, a diferencia de que en lugar de timina pongo una cima. Todo esto está anotado. Conservador. ¿Por qué es conservador? No es semiconservativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy distinto. Aquí es porque solo se genera una cadena de RNA. No hay dos cadenas, no es que se mantiene una cadena paterna, otra nueva, nada. Una sola cadena de RNA. Autoiniciador, creo que es lo más importante. No necesitamos cebadores para que inicie la transcripción. No hay una primasa. Directamente la RNA polimerasa puede empezar a añadir RNA, sintetizar la cadena de nuevo, le dicen, ¿no? De la nada, ¿no? De nuevo. ¿Okay? No requiere cebador. Unidireccional. No es como la replicación, ¿no? Que la horquilla avanzaba en ambos sentidos, ¿no? Se movía de un lado a otro. Aquí es direccional, unidireccional. Solo va en un sentido. 5', 3'. Secuencial sigue siendo secuencial y su regulación es compleja. Entonces aquí es importante eso, de los 20.000 genes solo 1.000 se están transcribiendo. El resto no se transcribe, están ahí guardados. Enzimas, diferencias, similitudes. Esta parte es importante para que puedan estudiar de acuerdo a este criterio, porque luego pueden complicarse más. Revisan en internet o van a encontrar clasificaciones. Yo trato un poquito de facilitar la comprensión en ese sentido. En las replicaciones, esto ya saben, en eucariotas es así, ¿no? En eucariotas son otras enzimas, DNA ligasa, es 1, 3, hay diferencias. Esas son las enzimas. Sabemos que en la replicación la primera enzima es la helicasa, la que separa la cadena, y así, ¿no? La primasa del cebador, y así hemos visto eso. En la transcripción nosotros lo vamos a llevar de esta manera. Por eso les digo, nosotros lo vamos a llevar de esta manera. Por eso es importante venir a clases y entender. ¿Listo? RNA polimerasa es la enzima primordial. Después de la RNA polimerasa vamos a tener esto, factores de transcripción. Entonces aquí no vamos a poner pues enzimas, ¿no? Helicasas, topoisomerasas, no. A todas esas enzimas accesorias que se requieren para la transcripción se los denomina como factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción entonces? Es una molécula, es una proteína, es una enzima que participa en el proceso de la transcripción. Son enzimas accesorias, esos factores de transcripción. Esos factores de transcripción participan en esos procesos de la transcripción. ¿Cuáles serán los tres procesos? Inicio, elongación, terminación. Entonces habrá factores de transcripción de inicio o iniciación, factores de elongación, factores de terminación. Están agrupados de acuerdo a esos tres procesos. ¿Listo? Factores de inicio, elongación y terminación. Y ahí está. No vamos a estudiar todos los factores porque tienen una nomenclatura, letras, números que a veces es complicado memorizarse. Hay algunas que sí son importantes. En fisiopatología van a encontrar, por ejemplo, que hay distintas, y en microbiología, toxinas, por ejemplo, bacterianas. Algunas pueden bloquear algunos factores de transcripción o de traducción. ¿Listo? En ese caso sí se puede enfatizar en alguno en particular. Hablemos del primero, estamos aquí. Hablemos de la RNA polimerasa. ¿Listo? Estrés empieza, ¿no? Por segundo tiempo vamos a ver. RNA polimerasa. Estoy bromeando. RNA polimerasa. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a estudiar. Entonces, nuestro esquema de enzimas y proteínas es aquí. RNA polimerasa. Esta es la RNA polimerasa bacteriana. Tiene
¿cuántas subunidades? 5 tiene. Y tiene una que es importante, esta de aquí. Ahora sigma. A nivel esquemático, estas son sus unidades. Omega, 2 unidades beta, beta 1, beta 2, digamos, o beta prima beta, 2 alfas, alfa 1, alfa 2, 5 en total. Y a esta estructura se le añade una tercera subunidad, que ¿cómo se llama esta letra? Sigma. Sigma. Sigma, ¿no? La subunidad sigma, que está en rojito porque es importante la subunidad sigma. Entonces es la estructura de una RNA polimerasa bacteriana. En el examen no les voy a preguntar la estructura, pero sí les voy a preguntar un mecanismo de acción que tiene que ver con la estructura. ¿Ok? Hay que recordar la estructura por eso. ¿Listo? Sobre eso también, ¿no? Las preguntas son muy como en el cuartel, ¿no? Menciona de las etapas de la transcripción. Inicio, terminación, elongación, señor, sí, señor, ¿no? Entonces, no hay un contexto, ¿no? Más o menos de por qué, digamos, estamos preguntando eso. Vamos a tratar de cambiar esa parte también. Esa es la estructura tridimensional. De todo esto que hemos visto en plano hasta ahí. ¿Qué vemos aquí? El DNA, ¿no? Esto es el DNA, la burbuja de transcripción y toda la maquinaria que es la RNA polimerasa bacteriana. Está sintetizando el RNA. La velocidad, fíjense, son 40 nucleótidos por segundo. En 60 segundos, ¿cuántos nucleótidos? Por segundo, 60 por 40. 2400 nucleótidos. Muy bien, eso es lo que esa es la velocidad que tiene de síntesis. ¿Ok? Muy bien, un poco para comparar. Las subunidades, aquí están las subunidades. Así se va ensamblando todo el ribosoma. 2 alfas, entra una beta, la beta prima, ¿cierto? La omega, y esto forma la enzima núcleo, le dicen, o core, ¿ok? Esta enzima RNA polimerasa por sí sola no es funcional. ¿De qué necesita? Sigma. De ese factor que hemos puesto un poquito, ¿cómo se llama? Sigma. El factor sigma. Una vez se une el factor sigma a toda esa estructura, da lugar a una enzima completa, a una holoenzima. ¿Listo? Esta holoenzima es la que participa en la transcripción. Entonces, si yo quiero inhibir al RNA polimerasa, pues podría quitar el factor sigma solamente, y da igual, ¿no?, que tenga los demás factores, no va a transcribir. El factor sigma es el importante. Entonces, que activa la enzima. El factor sigma con su RNA polimerasa inicia la transcripción. Una vez ha iniciado la transcripción, ¿qué proceso sigue después del inicio? Elongación, ¿no? Elongación. Para la elongación, ¿qué pasa con el factor sigma? Se va. ¿Listo? Eso quiere decir, a lo que quiero llegar, el factor sigma solo es necesario en el inicio de la transcripción. ¿Listo? La RNA polimerasa con su factor sigma solo es importante, esencial en el inicio de la transcripción. Una vez ha iniciado la transcripción y se está elongando el RNA, el factor sigma se va, se separa, ¿listo? Se disocia. ¿Ah? Entonces aquí tenemos el diagrama de eso, la RNA polimerasa. ¿Qué será el factor? Sigma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál había sido una de las funciones del factor sigma? Inicio de la transcripción. Entonces, que inicia la transcripción. Otra función del factor sigma. Si ven el diagrama, nace esto de una pregunta. Ustedes tienen la RNA polimerasa, tienen todo ese RNA que es una doble cadena. La RNA polimerasa solo va a transcribir los genes. Bueno, no transcripción, solo los genes se transcriben. ¿Cómo la RNA polimerasa sabe que eso es un gen? Hemos visto en el NCBI la secuencia genética del BRCA1, un montón de letras, ¿recuerdan? Pasábamos letras y letras. La RNA polimerasa es una proteína que va a leer esas letras y va a decir, a partir de aquí es el gen. ¿Se dan cuenta? Y va a empezar a transcribir. Entonces, mi pregunta es, si ustedes fueran la RNA polimerasa y vieran todas esas letras, ¿cómo saben cuál es el gen? ¿Cuál no es gen?
¿Cuáles son las secuencias específicas que solo tienen los genes? Eso viene de la estructura genética, la estructura de un gen. Ahí, tenemos dos genes. ¿Cuál será esa secuencia especial que solo tienen los genes? Ahí está en verde. Secuencias reguladoras o promotores. Solo los genes tienen promotores. ¿Listo? Solo los genes. Secuencias repetitivas, etc. No hay promotores. Estructura de un transposón. ¿Había un promotor ahí? No había, ¿no? Solo los genes que dan lugar a producto génico, RNA, proteína, solo esos genes tienen promotores o secuencias reguladoras en general. Promotores. Estos promotores, hemos visto ahora dos secuencias en los promotores. Ahí están. ¿Cuáles serán? Menos 10, menos 35. La secuencia menos 10, ¿cómo se llamaba también? Caja tata, porque tenía una secuencia específica que era adenina, timina, adenina, timina. ¿Listo? Muy bien, entonces vayamos a responder la pregunta. Lo que quiero es explicar la otra función del factor sigma en el RNA polimerasa. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo la RNA polimerasa sabe que eso es un gen y no es otra secuencia? Entonces vamos a poner menos 35, menos 10, para dar una pista. ¿Qué está haciendo el factor sigma? Está reconociendo. ¿Qué está reconociendo? Promotor. Al promotor. Específicamente se está uniendo en la caja tata y en la región menos 35. Esa es su segunda función del factor sigma. El factor sigma participa en el inicio de la transcripción y es el encargado de reconocer las secuencias reguladoras de un gen. Es el encargado de reconocer al promotor de ese gen. Es el único que se une a la secuencia tata y a la región menos 35. Eso es lo que hace el factor sigma. Entonces la RNA polimerasa está pues, leyendo todo esto, ¿no? Y el factor sigma 1 reconoce, aquí está una caja tata, dice. Entonces, inicio de la transcripción. Por eso es que la transcripción solo ocurre en genes y no en otras secuencias, porque solo los genes tienen promotores, cajas tata y secuencias menos 35. ¿Okay? Una vez ha iniciado la transcripción, ¿qué pasa con el factor sigma? Se va. Solo sirve para el inicio. Por eso es importante conocer la estructura de un gen, por eso llevamos la estructura de un gen y sus partes. Ahí recuerda, ¿no? Tenemos el operón, ¿cierto? Eso es un operón bacteriano. Y aquí está la RNA polimerasa. Esta es la RNA polimerasa en amarillo. Su factor sigma, ¿cuál es? Esto que está en azul. ¿Con qué está interaccionando el factor sigma? Con la caja tata. Aquí está en grande para que se vea mejor. Vamos a ver. Ahí. ¿Listo? Todos los genes tienen caja tata y región menos 35. ¿Listo? Estas secuencias, tanto la caja tata como la región menos 35, pueden variar de gen en gen. No son secuencias idénticas. ¿Listo? Pueden variar. Aquí, por ejemplo, en lugar de A puede tener una T, por ejemplo.